¿Cómo han estado? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias. Esto es CNN Tarde, 1 de la tarde en punto. Estamos comenzando la revisión de la agenda informativa. Vamos a comenzar conectando con el periodista Felipe Hernández, porque durante esta jornada, parte de la mañana, un masivo operativo se llevó a cabo en diversas comunas de nuestra capital. Hablamos, por ejemplo, de San Miguel, Estación Central y otras, e incluso en el extranjero, por diversas investigaciones vinculadas al Tren de Aragua. Una de ellas, Felipe, ya te vemos en la pantalla, relacionada con el crimen de Ronald Ojeda. Tú nos cuentas todos los detalles y qué dijo, por ejemplo, el fiscal nacional. Como adelanto, señaló que esto es un golpe duro para el crimen organizado. Felipe Hernández, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Claro que es un golpe importante al crimen organizado y sobre todo al Tren de Aragua con sus brazos operativos acá en Chile, porque finalmente se detiene al líder de esta organización, o al menos a una de sus brazos operativos. Hablamos de los denominados Piratas de Aragua, quienes estaban siendo buscados por el Ministerio Público, también por las policías, por cierto, por diversos delitos, no solamente por el caso icónico que ha significado el hecho de secuestro y homicidio del ex teniente venezolano Ronald Ojeda, sino que por otros tipos de delitos, principalmente también ligados a homicidios y a uso de armamento, el que fue justamente lo que terminó por quitarle la vida al teniente en abril del año pasado, en abril de 2004, al teniente Manuel Sánchez. Ustedes recordarán ese caso en el que lamentablemente resultó asesinado producto de la acción de sujetos quienes estaban intentando realizar un asalto, y fue justamente el teniente Sánchez en esa ocasión quien iba de franco, estaba en su día libre, de hecho iba circulando en un automóvil junto con su esposa y también con su hijo menor de edad, y se topan con esta situación en la comuna de Quinta Normal. Bueno, él intenta tratar de frustrar ese robo, sin embargo, estos sujetos que estaban realizando esta acción le disparan en reiteradas ocasiones y le terminan quitando la vida horas más tarde, porque fue trasladado hasta un centro asistencial, y es ahí donde finalmente se termina constatando su fallecimiento. Es una situación que obviamente derivó en una investigación judicial y que terminó con parte de este grupo que ha estado vinculado a este delito y a otros también. Ya les vamos a ir contando respecto de otras situaciones. Pero claro, vamos a partir justamente con quizás la primera polémica dentro de todo este operativo, porque si bien fue una situación exitosa, de la cual ya vamos a entregar algunos detalles propiamente tales, pero hubo una situación que marcó justamente por esta mañana, porque nosotros estábamos justamente en la toma de Maipú, en la toma Santa Marta y también en la toma Vicente Reyes. Finalmente todos estos dos sectores que están separados tan solo por Camino Melipilla. Bueno, es finalmente conocido este sector como la toma de Maipú. Para que usted se ubique, Camino Melipilla con Pajaritos. Es en esa zona donde está ubicada esta situación o este lugar. Y es en esta zona donde, ustedes recordarán, en febrero del año pasado les estábamos contando justamente a esta misma hora que se estaba desarrollando un operativo en la toma de Maipú a propósito de una investigación que se había especulado la posibilidad de que fuera justamente el hallazgo del cuerpo de Ronald Ojeda en la toma de Maipú, enterrado en este lugar. Bueno, finalmente, y tras horas de diligencias en esa jornada del 24 de febrero del año pasado, finalmente se termina constatando que era Ronald Ojeda a quien habían enterrado en ese mismo lugar, al interior de una maleta y bajo un bloque de cemento. Hubo ahí algunas discrepancias sobre esa situación en algunos momentos durante esa jornada, pero finalmente se dio esa información de forma oficial. A ver, ¿cuál fue la polémica? La polémica se dio en el ámbito más bien político. ¿Por qué? Porque estaban Carabineros, la PDI, estaba la Fiscalía Nacional, estaba el equipo contra el crimen organizado y homicidios, pero faltaba un estamento importante. ¿Dónde estaba el Ministerio del Interior, por ejemplo? Al parecer no fue invitado. Esta fue la pregunta que le hacen al fiscal nacional Ángel Valencia respecto de esta situación, y 1 hora, 2 horas más tarde, en el Palacio de la Moneda, fue la misma ministra del Interior, Carolina Toá, quien respondió justamente por qué no fueron partícipes de este punto de prensa, de este balance en la misma toma de Maipú por parte del Ministerio del Interior.
Es un golpe duro a la estructura del Tren de Aragua en Chile, pero también es un golpe duro a la estructura del Tren de Aragua que se había comenzado a ramificar por el resto del continente. No estamos investigando delitos aislados, estamos investigando y desbaratando una asociación criminal. Estuvo involucrada en el homicidio del teniente Sánchez, es una agrupación que estuvo involucrada en el homicidio del teniente venezolano Ronald Ojeda. Fiscal Nacional está acá. Porque es una diligencia de la Fiscalía con las policías, no es una actividad política. Pero dado el carácter político de este crimen fiscal, estamos hablando probablemente de una organización internacional que opera al alero del gobierno venezolano, ¿ahí no correspondía? Sí, pero las consecuencias políticas que pueda esto tener desde el punto de vista incluso de la política exterior o de las discusiones entre los partidos corren por una cuerda. Lo que a nosotros nos interesa, a la policía y a la Fiscalía, me estoy hablando en nombre de todos nosotros, y incluye a Gendarmería, es desbaratar una organización criminal. Un Estado así es el que queremos ver, desde los delitos más pequeños hasta los más grandes, y un Estado así es el que se ha ido fortaleciendo en este tiempo, y en esa dimensión, desde el Gobierno, a nombre de nuestro presidente, queremos expresar nuestro reconocimiento, valoración a la gestión que se ha realizado y nuestro apoyo, porque queda mucho todavía por hacerse y por saberse. Es totalmente extraordinario que nosotros asistamos a operativos, no es lo normal, pero creo particularmente en este caso, haría un llamado en ese sentido a que tomemos la dimensión de lo que hoy día pasó. La discusión que nos importa es que aquí hay gente muy, muy mala que cometió crímenes horrendos y que el Estado de Chile los está encontrando y los va a castigar. Ahí está, pues, la polémica que fue finalmente apagada por toda esta situación y estas declaraciones tanto del fiscal Ángel Valencia como también de la misma ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa. Bien, dejemos atrás la polémica política. Vamos a hablar propiamente tal de lo que sucedió en la jornada del día de hoy. ¿Por qué llega la Policía de Investigaciones y Carabineros en conjunto? Todo esto bajo la atenta mirada del equipo contra el crimen organizado y homicidios. No solamente sus abogados, también obviamente los fiscales son abogados, pero estaban también algunos persecutores que estaban observando la coordinación de las dos policías por tierra y por aire. Estaban trabajando justamente para dar con el paradero de los blancos investigativos que tenían en su haber, en la carpeta de este caso, sobre todo lo que tiene que ver con la vinculación con el caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda y su secuestro y homicidio ocurrido en febrero del año pasado. Lo cierto es que habían justamente indicios que habían sujetos que estaban acá en estos lugares. Hablamos de la toma de Maipú, también en la Estación Central y en San Miguel. Pues bien, esta situación llevó justamente a que finalmente se encontrara dentro de 4 detenidos que hubo en la toma de Maipú a uno de los sujetos que habría estado vinculado al caso de Ronald Ojeda. ¿Cuál es la participación que tendría este sujeto? Bueno, habría participado prácticamente en la última parte de lo que tiene que ver con el hallazgo del cuerpo, básicamente. Este sujeto está acusado, está imputado de ser uno de los que inhumó el cuerpo de Ronald Ojeda. Hablamos de quien habría participado en enterrar el cuerpo del exteniente venezolano disidente del gobierno de Nicolás Maduro, y que fue encontrado en febrero del año pasado en este lugar de Maipú. ¿Quién es este sujeto? Es un ciudadano colombiano que tiene directa relación y participación con los Piratas de Aragua, que es este brazo operativo del Tren de Aragua aquí en nuestro país, y que además de estar justamente vinculado a este caso, bueno, pongan atención a esta situación porque no deja de llamar la atención. Este sujeto se encontraba de forma regular en Chile, tenía documentación chilena, por lo tanto este sujeto se sentía como con la tranquilidad de poder hacer lo que quisiera acá en territorio nacional. ¿Por qué? Porque ya tenía la documentación, había hecho los trámites para poder conseguir esa documentación y se sentía completamente tranquilo. Es parte de lo que se ha señalado por los organismos que están a cargo de esta investigación y por eso es que era tan relevante poder llegar hasta este lugar en la jornada del día de hoy y dar con el paradero y la detención de este sujeto. Este fue uno de los 4 que fueron detenidos en la toma de Maipú, al igual que
otro sujeto que también tendría participación dentro de los Piratas de Aragua. Sin embargo, todavía no está acreditado que tenga participación en el crimen de Ronald Ojeda. Puede haber estado participando de otro tipo de delitos, como son los secuestros y extorsiones, pero directamente sobre el crimen de Ronald Ojeda no tendría participación. Este sería un ciudadano de origen, hablamos de origen venezolano, a diferencia de lo que fue justamente el primer sujeto que yo les mencionaba y que sí tiene participación directa, al menos con alguna de las fases del crimen de Ronald Ojeda, que es este ciudadano colombiano. Hay otros dos personas de nacionalidad venezolana que también fueron detenidos, pero estos tienen relación con otro tipo de delitos, por órdenes vigentes o bien lo que tiene que ver con flagrancia, directamente con flagrancia, con delitos flagrantes como son encontrarles drogas o bien estar ligados a el delito de robo de automóviles en esta jornada. Les encontraron de todo para que entonces pudieran quedar detenidos estos sujetos. Entonces, para hacer una especie de balance de lo que fue la toma de Maipú, 4 detenidos. Uno de ellos es un colombiano que estaría vinculado directamente con el caso de Ronald Ojeda. Pero los Piratas de Aragua tienen más de un delito a cuestas. No solamente hablamos de lo que sucedió con el exteniente venezolano, sino también lo que ya les mencionábamos, esta situación que ocurrió en Quinta Normal en abril del año pasado con el entonces teniente Manuel Sánchez, quien fue asesinado, acribillado, hay que decirlo también de esa manera, por parte de estos sujetos que terminan quitándole la vida, intentando este carabinero tratar de frustrar un atraco que se estaba produciendo en ese punto de la comuna de Quinta Normal. Pero hay otros más, como por ejemplo la situación ocurrida en Lampa. Ustedes recordarán ese episodio donde al interior de una parcela en la zona norte de la capital de la región metropolitana, bueno, sujetos ingresan hasta este lugar y comienzan a disparar en contra de quienes estaban al interior. Ahí, en esa ocasión, murieron 5 personas a punta de disparos. Estos sujetos que realizaron esa acción, bueno, terminaron huyendo del lugar. Algunos, eso sí, huyeron heridos y por eso es que se les detuvo en esa ocasión. Pero habían otros que se habían escapado y hoy se pudo detener entonces a participantes de los Piratas de Aragua que también habrían estado detrás de estos crímenes. Vamos a escuchar las palabras que entregó quien es el coordinador del equipo de crimen organizado y homicidios del Ministerio Público. Es además el fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur. Hablamos del persecutor jefe Héctor Barros, quien entrega más detalles respecto de estas diligencias, la detención de estos sujetos y un dato muy importante. Pongan atención sobre todo a la parte final, porque tiene que ver con las labores de coordinación que han tenido no solamente en Chile, sino que también en el extranjero. Nosotros lo que tenemos es individualizado a 16 partícipes en este homicidio. También está detenido el líder de la organización, en este caso el turco, en Estados Unidos. Y se están también haciendo operaciones en otros países. Va a depender de cómo nos vaya con la cooperación internacional para detener a la totalidad de los integrantes. Tenemos instalado personas en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en distintos otros países. Nosotros lo que hemos atacado es la estructura completa. Tenemos al líder detenido, tenemos a los grupos intermedios, pero también tenemos a aquellos que participan justamente acá al frente en el enterrar, digamos, el cuerpo del teniente Ronald Ojeda. Ahí está pues entonces, esa persona que señalaba ahí entonces el fiscal Barros tiene que ver con el detenido en la toma de Maipú, pero además él señalaba que ha habido coordinación con otros países. Hablaba de Colombia, hablaba de Bolivia, Perú, que es prácticamente los países que se utilizan por parte de estos grupos para tratar de escapar de Chile, como también para ingresar, pero para llegar hasta Estados Unidos cuando salen de territorio chileno. Bueno, ¿cuál es la situación con Estados Unidos en la jornada del día de hoy? Y es que se detuvo en una labor coordinada con Estados Unidos a Adrián Gómez. Ustedes se preguntarán quién es. Bueno, él es conocido como el Turco. Es un venezolano quien habría sido el líder del grupo de los Piratas de Aragua, quien estaba justamente en Nueva York. Y es en ese lugar donde se le detiene. ¿Cuál es el rol de este sujeto? Habría coordinado, habría hecho la estrategia, todo para que se concretara el secuestro y el posterior homicidio de Ronald Ojeda el pasado mes de febrero en el año 2024. Es
una investigación que da entonces con este resultado y que se suma a una larga lista de sujetos detenidos ya por el caso de Ronald Ojeda. Hablamos, por ejemplo, de Larry Álvarez, quien es conocido como Larry Changa, que es un sujeto que está justamente cumpliendo prisión a la espera de ser extraditado a Chile desde Colombia. Hay otro sujeto también que está en Colombia, Michael Villegas, que fue detenido en Costa Rica intentando llegar hasta Estados Unidos, y en ese paso de Panamá a... Bien, estábamos con la conexión con el periodista Felipe Hernández. Él nos ha estado contando durante este despacho de un mega operativo donde se termina deteniendo una facción del Tren de Aragua en nuestro país tras este masivo operativo que congregó, o que más bien abarcó, diferentes territorios de la región metropolitana. Estamos hablando de la comuna de Estación Central, Maipú y San Miguel. El fiscal nacional, que también se hizo parte de este operativo durante esta mañana, señaló que se trata de un golpe duro al crimen organizado y los detenidos estarían ligados a los crímenes del exteniente venezolano Ronald Ojeda y del mayor de carabineros Emanuel Sánchez, como también nos contaba durante este despacho el periodista Felipe Hernández. Al respecto, y ampliando las declaraciones que yo les señalaba anteriormente, el fiscal nacional Ángel Valencia comentó lo siguiente: hoy día la Policía de Investigaciones, Carabineros, Gendarmería, el Ministerio Público, estamos dándole un golpe importante a una agrupación criminal que cometió decenas de crímenes en nuestro país. Así también lo calificaba durante esta mañana la ministra del Interior, Carolina Toá. Y de hecho, en un operativo de estas características es sumamente importante, considerando lo internacional de este tipo de agrupaciones, la coordinación que pueda existir con otros países que muchas veces sirven de vía de escape para los delincuentes, para los criminales que cometen delitos en nuestro país y se van a otros países cercanos, o viceversa, para que lleguen a nuestro territorio. Por eso, importante la coordinación que pueda existir. Vamos a seguir escuchando más reacciones tras este mega operativo. Lo vemos ahora. Efectivamente es una investigación de tiempo, de desarrollo de mucho trabajo de campo, mucho cruce de información, mucho análisis, que ha permitido dar un nuevo golpe certero a la estructura del Tren de Aragua. Están juntas las fuerzas policiales, Gendarmería, la Dirección del Ministerio Público, para dar tranquilidad a la ciudadanía. Estamos trabajando, colocando nuestros mejores esfuerzos, toda nuestra dedicación en dar la tranquilidad que todos esperan. Lo importante es que se está atacando la estructura del Tren de Aragua en sus distintas etapas de ejecución en los delitos que han desarrollado, desde la planificación hasta el último detalle de la ejecución u ocultamiento de evidencia o prueba o restos. Vamos a seguir investigando, vamos a seguir interviniendo todos los sectores que sean necesarios y todo crimen organizado. Si alguien pretende instalarse en nuestro país, si alguien pretende delinquir de esta manera y habiendo una víctima, se van a encontrar con instituciones fuertes. Aquí en Chile la ley se cumple y si no se cumple, la hacemos cumplir como se está desarrollando en este momento. Aquí se activa una tremenda red de coordinación y por lo tanto nuestras policías también tienen esa capacidad para coordinar. Bueno, estábamos escuchando en primera instancia a Eduardo Serna, director general de la Policía de Investigaciones, que, entre otras palabras, además de lo que veíamos recién, señaló que esta es una investigación de tiempo, de desarrollo, de mucho trabajo de campo, mucho cruce de información, mucho análisis que ha permitido dar un nuevo golpe certero a la estructura del Tren de Aragua. Estamos hablando de una facción que es desbaratada durante esta mañana luego del mega operativo, que no solamente impacta, decía Eduardo Serna, director de la PDI, en nuestro país, sino que también en el extranjero. Y finalmente escuchábamos a Marcelo Araya, director general de Carabineros, quien comenta que la institución, Carabineros, ha estado desarrollando diversos operativos en distintas comunas de la región metropolitana con el objetivo de combatir el crimen organizado. Al menos durante esta jornada, como ya les comentaba Felipe Hernández en el despacho, la comuna de Maipú, San Miguel y Estación Central. También aquí está en directa relación, decía el director general de Carabineros, con lo que fue el asesinato del teniente Emanuel Sánchez de la institución y también respecto al exteniente venezolano que vivía en nuestro país, Ronald Ojeda, cuyo crimen también se llevó a cabo durante los últimos meses. Ya sabemos todas las consecuencias que ha tenido aquello. Vamos a escuchar ahora, para ir redondeando este tema, al coronel Bernardo Olivares. Él es jefe del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería. Mucha atención.
a eso de las 6 de la mañana, a partir de los equipos operativos de Gendarmería, se intervinieron las unidades del Recinto Especial de Alta Seguridad acá en Santiago, el Centro de Detención Preventiva de Santiago 1 y el Complejo Penitenciario de Valparaíso. Se estableció en el proceso investigativo, ¿no es cierto?, es que previo a su ingreso al sistema penitenciario, ellos participaron en este tipo de delitos y por lo mismo, ¿no es cierto?, hoy día no desde la cárcel no coordinaban, no daban instrucciones, sino que previamente, ¿no es cierto?, estando en libertad, ellos participaron directa o indirectamente, ¿no es cierto?, en otros delitos de mayor connotación y que en definitiva son los que generan esta macroinvestigación. Bien, escuchábamos a Gendarmería como parte de las reacciones que ha dejado este mega operativo. Como resumen, y ustedes lo pueden ver en el reproductor de caracteres, se detiene durante esta jornada una facción del Tren de Aragua en Chile tras un masivo mega operativo en varios territorios de nuestra capital. Y como redondeo, el fiscal nacional Ángel Valencia ha señalado que es un golpe duro al crimen organizado. Vamos a estar más adelante en los otros informativos de CNN Chile con la conexión nuevamente con el periodista Felipe Hernández para seguir profundizando en las reacciones que genera este mega operativo desde la vereda policial, por supuesto, pero también desde la vereda política. Escuchábamos, de hecho, durante este despacho las reacciones de la ministra del Interior, Carolina Toá. Lo seguimos reporteando.